FM 89.1, Radio Universidad. Hace algunos días charlábamos con Paco Durañona, un senador provincial, y nos comentaba el proyecto que tiene que ver con los precios justos, y más que un control de precios era un control de los acuerdos de precios que se generan con las distintas distribuidoras, supermercados y el gobierno, y que justamente era darle la potestad a los municipios, a los intendentes y a las áreas de la defensa del consumidor que ya reciben muchos reclamos al respecto. Correcto, y que tengan la posibilidad de sancionar también, bueno, algo que la oposición salió a estar en contra, ¿no? Después de haber estado a favor en algún momento, porque esto fue una herramienta que se utilizó durante la pandemia también. Hoy van a estar presentando en la provincia de Buenos Aires también otro programa que tiene que ver con la entrega de alimentos. Bueno, una situación complicada que para esto hemos convocado, en este caso, a la Unión de Consumidores Argentina, que está, entiendo, adhiriendo a este proyecto de ley de precios justos, entre otras cosas, para tratar de disipar lo que es los problemas que hay con respecto a la inflación, por supuesto. Está Adriana Malek con nosotros, nos atiende amablemente, presidenta de la Unión de Consumidores Argentinos. Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mauro y María la saludan, un gusto. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Un gusto también. Gracias por atendernos. Un saludo a María también. Gracias. Estamos ahí, sabemos que está con poco tiempo, así que gracias por atendernos. Simplemente consultarle por qué adhieren a este proyecto, cuál es la visión de la Unión de Consumidores. Bueno, hemos estado viendo, y antes de la presentación del proyecto con el senador Durañona, hemos visto varios puntos no solo de este proyecto, hemos trabajado en conjunto con otras cosas, pero sobre todo en esto lo hemos acompañado en la presentación del proyecto de ley, porque entendemos que es necesario, ¿no es cierto?, tratar este tema justamente, como ustedes bien lo decían, el tema de la inflación, que es algo que se está trabajando desde el Estado, desde el gobierno. Es un tema difícil, ¿no es cierto?, siempre lo ha sido. Y me parece, y nos parece en realidad a la Unión de Consumidores de Argentina, que tenemos que acompañar este proyecto porque justamente, como lo plantea el senador Durañona, darle potestad a los intendentes, quien en definitiva más cerca del vecino está que el intendente, ¿no es cierto?, o más cerca de los comercios, justamente porque estamos hablando no solamente de poner el ojo en los convenios que están firmados, ¿no es cierto?, y que ver que se cumplan, sino de estos pequeños convenios que se han hecho y estos pequeños programas que hay con el tema de el comercio que está en la proximidad, ¿no es cierto?, el comercio de barrio, la despensa. Entonces, es necesario un cierto control de esto, que justamente consumidores somos todos, entonces hay que acompañar estas iniciativas que tengamos en cuenta que la provincia de Buenos Aires es muy extensa y hay municipios que son muy grandes y es muy difícil ejercer el control desde la Secretaría de Comercio, ¿no es cierto?, de la Nación. Entonces me parece que es como una ayuda y justamente darle una cierta potestad a los intendentes. ¿Qué están viendo ustedes, Adriana, con respecto a los precios, ¿no?, a la canasta, como representante de los consumidores en cuanto a los precios, ¿no? Obviamente, me imagino ustedes hacen algún tipo de relevamiento. ¿Qué es lo que están observando? Bueno, en este momento estamos trabajando con otras cosas, pero bueno, los precios están justamente en un alza, algunos en un alza desproporcionada, por eso nosotros insistimos en que el consumidor justamente compare precios. Como decía antes, tenemos en cuenta que siendo una provincia tan grande, habiendo municipios tan grandes, le recomendamos al consumidor, por ejemplo, comparar precios, acceder. Algunos no pueden acceder a los programas de precios, ¿no es cierto?, ya sea por desconocimiento o demás, pero bueno, que justamente el consumidor tenga en cuenta esto, que compare precios, sobre todo lo que más aumentos ha sufrido últimamente, que son las frutas, las verduras, la carne, ¿no es cierto?, dentro de sus posibilidades.
Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta cercanía que tienen las intendencias, los municipios, sí, no solamente es con la gente, ¿no? Sino también con los comerciantes y las comerciantes, bueno, que también son gente, ¿no? Pero que también muchas veces hacen el reclamo al municipio, porque reciben ya de sus proveedores los precios altos, ¿no? Entonces, ¿qué les queda para la venta? Exacto, eso es lo que justamente planteábamos el otro día en la presentación también, incluso lo planteaba el senador Durañona y la presidenta del bloque del Frente de Todos, Teresa García, planteaba lo mismo, a veces el precio les viene impuesto, claro, ¿no es cierto? Y es muy difícil justamente hacer los controles al respecto. Ahí yo creo que, bueno, todos tenemos que poner un poco la voluntad de no perjudicar, porque tengamos en cuenta que el último perjudicado acá es el consumidor siempre, ¿no es cierto? Si siempre la mayor asimetría está en el proveedor y el consumidor. Nosotros nos ponemos siempre del lado del consumidor, que es la parte más débil, obviamente. Claro, el tema es que la cadena donde hay que controlar muchas veces es en ese comercio de proximidad, en ese almacén del barrio, e incluso en ese supermercado chino, donde se estalla la diferencia, ¿no? Donde se ve que va la persona a comprar y se encuentra con un precio que no puede pagar, que es excesivo, que es incluso más alto que lo que está regulado en esta canasta para los productos de los comercios de proximidad, y el comerciante que dice, mirá como yo lo recibo, no te lo puedo vender de otra manera, ¿no? Claro, exacto, en eso es exacto así. Por eso vienen bien justamente a hacer estos controles, o incluso hubo asociaciones de consumidores que ya estuvieron también trabajando en estos temas, sí. Seguramente también los municipios han visto con buen ojo esto, como, bueno, quizás puedan cobrar algún tipo de multa y también favorece la recaudación. ¿Se habló de esto en estas reuniones, de cómo, hacia dónde se pueden destinar estos fondos y también pueden tener que ver con algo que ayude a consumidores y consumidoras? En este momento estamos en el tema del proyecto todavía, o sea, el proyecto se presentó el otro día, hay justamente un incremento en las multas, ¿no es cierto?, pero justamente no es un tema que se ha tratado, esto va a ir después a seguir tratándose en comisiones, ¿no es cierto? Bien, ¿y ustedes reciben algún tipo de denuncias por parte de si alguien necesita asesoramiento? La Unión de Consumidores Argentinos, ¿qué le ofrece a los usuarios y usuarias? Bueno, nosotros sí recibimos obviamente los reclamos de los consumidores y de los usuarios y usuarias, y obviamente los guiamos en la forma en que deben hacer los reclamos, ya sea ante la Secretaría de Comercio, ante la Dirección Nacional, de Defensa del Consumidor, o en los distintos entes reguladores de la Nación. Te robamos un tiempito nada más. ¿En qué situación está, sobre todo, el control, la aplicación de la ley de góndolas? Bueno, eso es algo que justamente es un tema que es necesario, creo yo, que aplicarlo, o sea, controlarlo un poquito más, el tema de ley de góndolas. Ese es uno de los temas difíciles. ¿Y también podría recaer en municipios esto? Y el otro día también se trató en la presentación eso, que sería interesante, justamente no te digo recaer en municipio, pero necesitaría un control tal cual. Sí, es lo que siempre decimos, ¿no? Hay varias regulaciones y a veces el no cumplimiento de ellas, que la gente no las conoce también como para reclamarlas, termina siendo nulo, ¿no? Cualquier tipo de medida. Adriana... Sí. A lo que yo iba justamente con esto es que es lo que vos decís, hay gente que desconoce, claro. Entonces a veces yo generalmente hago hincapié en la educación del consumidor, ¿no es cierto? Porque sí, no es para endilgarle la responsabilidad al consumidor, ¿no? Porque uno no puede estar atento a todo lo que... Eso le va a permitir ejercer derechos también, sí, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Completamente. Adriana, desde ese punto de vista. Muchísimas gracias por su tiempo aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Adriana Malek, presidente de la Unión de Consumidores Argentinos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.